Seguimos en Next Noticias y ahora vamos a tener el placer, ya es un conocido de Radio El Espectador, de Next Noticias, porque hemos charlado en varias oportunidades con él. Se trata de el doctor Adrián Rosa, médico de la Universidad de Buenos Aires, divulgador en salud, sexólogo, director del Departamento Médico del Club Imperio Junior, médico del Club Gimnasia de La Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buen mediodía. Bueno, buen mediodía para vos, Mariano, para Bárbara y para todos los teleoyentes. Soy director médico del Club Imperio Junior en Villa Santa Rita, la ciudad de Buenos Aires. Perfecto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bueno, doctor, como bien lo presentaba Mariano, hablar de un tema tan importante y que está nuevamente en debate y que preocupa a la ciudadanía, que tiene que ver con el COVID y el post-COVID, ¿no? En las complicaciones duraderas que surgen a partir del COVID. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, primero les quiero decir, Bárbara, Mariano y a quienes están escuchando, que yo no soy un súper especialista en COVID, pero sí me tomo la posibilidad de ver la información y decirle que la ciencia no es creencia, no es cuestión de fe. Sí, yo soy católico y creo, pero la ciencia es lo que nos vaya demostrando la evidencia científica. Y hoy, lamentablemente, lo primero que quiero dejar en claro es que hay miserias políticas partidarias, miserias sociales, miserias económicas que hacen que la salud no se priorice. Y veo mucho chanta hablando sobre que el COVID no existe, que el COVID no es peligroso, y también estoy viendo mucha gente que tiene secuelas del COVID. Y esto es un nuevo desafío de la salud y la medicina, que no nos podemos hacer los tontos, porque a mí no me banca nadie, ni el gobierno nacional, ni ninguna provincia, ni la ciudad autónoma. Simplemente quiero informar a la gente, porque quien dice que no hay que hacer medidas de mitigación de contagios está mintiendo y está poniendo en riesgo la salud de los argentinos y en el mundo, que pasa lo mismo, O sea, no es solamente un problema nuestro, local, de este país. ¿Y qué están diciendo las últimas investigaciones, doctor? Estamos hablando ya de post-COVID, ya tenemos la última variante que creo que se llama perro del infierno, algo así, pero bueno, sobre todo es cómo avanza la medicina o los médicos en el tratamiento post-COVID. Claro, acá hay un tema importante, Mariano, que la gente tiene que saber, porque se mezcla mucha información, muchas fake news, y los antivacunas salen a decir todo este problema cardíaco, circulatorio, de secuelas, tiene que ver con las vacunas. Bueno, la realidad es que hoy la evidencia demuestra que la posibilidad de efectos adversos relacionados con las vacunas son muy pocos. Y yo le quiero decir a la gente, para que entienda un poquito cuál es el cuadro de situación, o sea, todos tomamos gaseosas, todos comemos conservantes, productos con colorantes, inclusive ¿sí? Los agrotóxicos que se tiran en las frutas y en las verduras que nosotros compramos en la verdulería, es decir, el smog, el tabaco, el alcohol, es decir, todo tiene un efecto dañino sobre el organismo. Entonces, es muy fácil criticar cuando no hay evidencia de esto y en estas mentiras se plantan los antivacunas. Ahora sí, yo les voy a decir la verdad. Posibilidades de riesgos, de efectos adversos relacionados con las vacunas, por supuesto que hay. Se dieron 11.500 millones de dosis en el mundo a más de 6.000 millones de personas. Es una cantidad increíble de personas vacunadas, por supuesto que van a aparecer. Sí, pero la incidencia es poca. Y acá quiero ir esto cortito, Mariano, que es que lo que se está viendo que el COVID genera una inflamación en el endotelio vascular, que es la capa más interna de los vasos sanguíneos, y esto estaría generando la mayor aparición de trombosis, de problemas cardíacos y de problemas de salud que modifican o afectan la calidad de vida. Claro, y además esto todavía está en fase investigativa porque aparecen síntomas, hay muchos que están sufriendo estos síntomas post-COVID con complicaciones realmente importantes y bueno, desde médicos que no están especializados, ¿no? Y que duran mucho en el tiempo, sí, exacto. Tenemos mucha gente conocida que está sufriendo esto. Y el otro tema son los medicamentos. ¿Cómo conseguirlos? ¿Cómo, si se quiere, para los profesionales, diagnosticarlos o recetarlos? Mira, primero tenemos que ir a programas o proyectos de todo el país para identificar quién tiene long COVID
y lograr el tratamiento. ¿Por qué? Porque tenemos gente que tiene obras sociales y prepagas. Bueno, ¿qué estudios hay que hacer? ¿A quiénes? ¿De qué manera? Y también quién va al ámbito público que no tiene cobertura. Porque hoy la medicina, este es un error nuestro que tendremos que evaluar, ¿no? Hoy está por especialidades. Entonces, una persona que tiene dolor de cabeza va al neurólogo, pero el neurólogo le dice, no, usted está bien, y lo manda al cardiólogo, y del cardiólogo al endocrinólogo. Es decir, termina girando y no le encontramos. Entonces ya tenemos que hacer equipos preparados en el COVID y en el post-COVID que incluya medicina familiar y diferentes especialidades, para ver después a dónde mandamos a esta gente, que también, ojo, hay niños, hay menores, que también preocupan porque están perdiendo la calidad de vida y no sabemos el efecto a futuro de lo que puede generar este COVID persistente, y son más de los que creemos, lamentablemente. Sí, así es. Bueno, sí, Bárbara. Sí, no, yo le quería consultar al doctor en cuanto a lo emocional. ¿Tiene algún efecto o se puede vincular el efecto post-COVID? ¿Cómo va el efecto post-COVID con lo emocional, con lo que la persona pueda llegar a sentir? ¿Tiene alguna relación directa con el COVID? Mira, Bárbara, la realidad es que somos seres que somos con una unión en lo físico, en lo mental y en lo sexual. Y esto es importante saber, que todo puede afectar. Lo que pasa que también decir es solo emocional es dejar afuera lo físico. Es decir, por eso estoy pidiendo que ya se empiece a trabajar en equipos interdisciplinarios de salud y que ya tenemos una obligación moral con la sociedad de enseñar en forma didáctica que hay que ir por la ventilación. ¿Por qué digo esto? Les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuánto se mejoró, y la gente que está escuchando por la televisión o por la radio, cuánto se mejoró la ventilación en la escuela que van sus hijos e hijas? O en el lugar de trabajo donde ustedes están, o en el lugar recreativo donde van a reunirse con amigos y amigas en un restaurante. Nada. Entonces, seguramente con la circulación del COVID, que podrá haber más o menos casos, esta nueva sublinaje, que yo no quiero asustar con el nombre porque ponen nombres terribles, y después, si no hacemos nada en ventilar o usar barbijo en los hospitales o en el medio de transporte, no hacemos nada. Es decir, le mentimos a la gente, pero bueno, será otra discusión que yo no la voy a poder solucionar. Sí, el relajarse es un error. Claro, o sea, a ver, la verdad es que si no hacemos conductas de cuidado, y lo que yo quería llegar es, si no hacemos ventilación en los lugares, que es la mejor herramienta, no solo por el COVID, por la gripe, por la neumonía, por la tuberculosis, vamos a tener más contagios. Si yo tengo más contagios, tengo más riesgo de que haya más gente con long COVID. Yo tuve 2 veces COVID. Gracias a Dios lo transité bien. Por suerte no aparecieron secuelas. Pero no por eso voy a decir ni que el COVID no existe, ni que es leve, porque hay gente que la pasa mal, tenés que posponer cirugías, hay gente con edad avanzada o patología de riesgo que tiene COVID y se termina muriendo. Es decir, se muere gente que no debería haberse muerto, por lo menos por no haberse infectado de COVID. Y esto es una cosa que tenemos que hacer como sociedad, y las autoridades no tienen que invisibilizar, sino tienen que explicarle a la gente para poder cuidar, que es un tema largo, pero bueno, es muy difícil, ustedes lo saben. Sí, sí, sí. Bueno, por supuesto que la gente que quiera seguirlo, doctor, siempre está en las redes. Ya tenemos los datos allí, que habla de este y muchos temas. También un tema que me ha llamado la atención y que está en boca de todos tiene que ver con tiene que ver con muchas cosas, pero la educación, la justicia, el equipo en el club, este caso de Baez Sosa, que vi que tuvo algún posteo allí en Instagram realmente interesante, que tiene que ver, todo confluye en algún tipo de educación, ¿no? Esto que voy a decir, María, es muy importante. Por supuesto, me pueden seguir en mi Instagram, que es @doctor.adrianrosa. Y acá me quiero tomar un minuto para empezar a motorizar una propuesta que creo que es muy importante como sociedad. Yo soy médico, soy divulgador en salud, soy sexólogo clínico, y me gustaría que desde la radio y de la televisión empecemos a apoyar lo que es el proyecto de ley Fernando. Y esto no es un oportunismo. Esto es, ¿hubo Fernandos antes de la muerte de Fernando Baez Sosa? Sí, porque murieron peleándose muchos adolescentes en la calle, en peleas entre bandas o entre grupos, ¿no? ¿Va a haber más Fernandos? Lamentablemente tengo que decir que sí, porque vimos que los días se pelearon en Formosa, se pelearon en la provincia de Buenos Aires, se pelean los pibes por la violencia, por el alcohol y por las drogas. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación y cuál es el proyecto que llevo yo adelante y que quiero impulsar? Es que la ley Fernando tiene que ver con la educación en la escuela, dentro de la educación sexual integral, hablar en contra de la violencia. Porque acá, y hoy declaraban los padres de Fernando Baez Sosa, son grandes responsables, lo tengo que decir, porque si estos pibes se peleaban siempre o habitualmente, y los padres permitían esto y lo ponían en las redes sociales diciendo me peleé, por lo menos la información que uno tiene y lo que conoce, estamos hablando que estos padres fueron demasiado permisivos y no pusieron algún límite
que esto era algo cantado, pero esto fue terrible porque fue en un lugar de veraneo como en Villa Gesell. Fue cobarde, porque varios atacaron uno solo, porque lo atacaron a traición. Es decir, pero si nos creemos, ojo, juzgar a estos 10 muchachos o estos 8, ¿no? Porque hay 2 o 3 que están dando vuelta, solucionamos el problema de la violencia, es un error. Yo quiero que le den la pena máxima por la responsabilidad que tuvieron en este ataque cobarde y asesinato de Fernando Báez Sosa, pero que trabajemos para que no haya más Fernandos. Y este es el proyecto de ley que ojalá desde la radio lo impulsemos, de la televisión lo impulsemos, de los medios lo impulsemos, y no nos callemos más. Porque si estos pibes le dan cadena perpetua, sí, perfecto. Y va a haber, se van a seguir muriendo pibes como Fernando. Este es mi humilde aporte desde mi espacio de médico, divulgador, educador de ESI. Perfecto, perfecto. Lo seguimos en las redes y obviamente estamos hablando de violencia no solo física, sino también verbal, violencia en general, que es un tema que nos debemos también de debate todos los argentinos. Doctor, como siempre, muy amable y esperamos seguir charlando de este y otros temas. Les mando un saludo a todo el equipo, gracias a los teleoyentes, que ya hay que decirlo así, ¿no? Y a disposición en mis redes, y ojalá pueda crecer este proyecto, salga a luz, lo tome alguna autoridad, y yo ya lo tengo preparado, pero bueno, necesitamos que haya aporte político. Ahora están de vacaciones nuestros diputados y senadores, pero bueno, en algún momento van a empezar a motorizar esto. Bueno, esperemos que sí. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.